Bien, nosotros de regreso aquí en nuestro programa El Toque del Mediodía. Gracias por su sintonía a través de esta planta televisora Telenor, también nuestro canal América en los Estados Unidos. A propósito de Estados Unidos, que está en medio todavía de una contienda electoral muy reñida. Ya en la segunda hora estaremos hablando y debatiendo estas elecciones que han sido prácticamente seguidas por el mundo completo. Pero hoy tenemos un tema muy importante sobre las declaraciones que hizo el Papa Francisco y que mucha gente ha interpretado de una forma u otra. Y hoy quisimos compartir con nuestros amigos, el pastor Joel Disla, quien es parte del staff de este programa, está con nosotros para conversar. También está el padre Isaac García, que es parte también de nosotros, una persona muy querida. Y nos acompaña vía remota nuestra colega, la licenciada Marislady Veloz. Así que bienvenidos ambos, qué bueno, gracias. Hoy miércoles, que es el ratito con Jesús, y vamos a compartirlo con ustedes, ratito con Jesús. Amén. Bienvenidos. Gracias, gracias Roberto, me alegra muchísimo compartir el escenario con el pastor Joel y pues con todos ustedes, ¿verdad? También desde su casa, con nuestra querida... No, ella está en la oficina, ella está trabajando. Sí. Esa muchachita está trabajando, ¿qué tal? Pues muchas bendiciones a todos. Gracias. Aquí estamos para una palabra de bendición a pesar de todas las cosas. Vamos a soltar. Yo sé que van a ser grandemente edificados los que están conectados en este momento. Sí, porque la idea es entrar en contexto, educar un poquito, porque hay mucha confusión. Hoy en día que hay tantas distracciones y tentaciones y yo digo información chatarra muchas veces en las redes sociales, pero también hay muchas informaciones que son de provecho. Entonces, la idea nosotros como espacio es educar dentro de lo posible. Y precisamente tenemos el tráiler ahí, señor director, de lo que es este documental que salió, se estrenó en Roma el mes pasado. Todavía creo que aquí en la República Dominicana no ha llegado. Nosotros vamos a ver ya cuando lo podamos ver. Y es una joya, según ya lo que la han podido ver, sobre el Papa Francisco. Tuve la oportunidad, no sé si ustedes la vieron, la película Los dos Papas, que habla de la transición y cuando fue seleccionado el Papa Francisco. Muy buena, o sea, habla de un Papa transparente, moderno, tengo entendido el primer Papa latinoamericano. Así es. En la Santa Sede. Y esto, hoy en día, las religiones han cambiado mucho, en el sentido de que vivimos en unos tiempos que no se pensaban. Si tú dices 100 años atrás, que tú podías conversar con una gente a través de un televisor en vivo y ella responde, la persona responderte y tú hablar, y una persona en China y tú aquí, tú ibas a decir que no. Entonces la tecnología, el mundo ha cambiado y por ende las mismas generaciones ha cambiado. Es como el tema del Viejo y Nuevo Testamento. Son dos cosas que por los tiempos variaron un poco para el tipo de personas que vivían en esos momentos. Creo que ahora mismo hay una generación muy open mind, como dicen los norteamericanos. Muy informada. Sí, e informada, que de una forma u otra, por ejemplo, ustedes que son líderes, que ustedes son los que pastorean, tanto el padre Isaac en la Iglesia Católica como el pastor Disla, a nosotros, los que de una forma u otra buscamos la fe, y ustedes son la persona idónea para poder hablar en nombre de Dios, de una forma u otra, y guardando la distancia y los puntos de vista y las interpretaciones que cada quien le da a la palabra. Pero vamos a ver el tráiler, si lo tenemos, señor director, para entrar en contexto sobre lo que el Papa Francisco declaró hace un tiempecito atrás. Vamos a verlo, vamos a ponerlo aquí, señor director. Come la tragica pandemia di coronavirus ci sta dimostrando, abbiamo mancato nel custodire la terra, la nostra casa giardino. L'abbiamo inquinata, l'abbiamo depredata, mettendo in pericolo la nostra stessa vita. This is a man who's opened his heart to the hearts of all of humanity. This is a man who cries with humanity, who laughs with humanity, who suffers with humanity. This is Pope Francis.
La humanidad vive una crisis que no es solamente económica y financiera, también es ecológica, educativa, moral, humana. I'm convinced that we can make a difference. I'm sure. Pedimos perdón por los abusos sexuales por parte de miembros cualificados de la Iglesia. Un'altra volta. E per questo, perché tutti siamo fratelli, vogliamo la pace. Ser la voz, pero no de una manera programática, me sale solo. Y también por mi sangre migrante. Una persona che pensa soltanto in fare muri e non fare ponti non è cristiano. I think God made him experience what people experience. Queda feo que lo diga un papa, no sé. Las quiero mucho. Hay que verlo, promete mucho. Este es un documental testimonial con el mismo Papa Francisco, pero también él hizo unas declaraciones sobre el tema muy controversial, sobre la comunidad LGTBIQ y sobre las personas que, que pertenecen a ese movimiento, de que pueden estar en familia, tener una familia y que incluso se pueden casar por lo civil. Esta fue una de las cosas que trajo la controversia. Ahí lo tenemos, la declaración. Los homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que hacer es crear una ley de uniones civiles, así están cubiertos legalmente. Yo apoyé eso. Esta declaración, que fue en inglés y en el latín, entonces es lo que ha traído mucha confusión, Padre Isá. Vamos a empezar con usted sobre algo que usted fuera del aire me dijo, que el Papa hizo una aclaratoria en español sobre ese tema específico. Sí, te agradezco mucho compartir este tema y además con el pastor, porque son temas, como nosotros le llamamos, de fronteras. Y el Papa Francisco nunca le ha tenido miedo a tratar temas de fronteras. Esos son temas que cualquier situación que se presente pueden hacer una interpretación equivocada o se puede diversificar. Esto no es solamente el primer tema que trata el Papa con una envergadura que llama la atención a los medios de comunicación. El Papa ha tenido un pensamiento coherente respecto a lo que son el trato a la persona humana, sin con esto llegar a negar lo que dice el Evangelio, lo que dice la palabra de Dios, sino pensando en una acción pastoral a favor de todo el mundo. Desde el 2010 tenemos diferentes declaraciones de él, donde habla a favor de una pastoral que atienda a todos los seres humanos. En este caso, cuando le preguntaron a él sobre el tema de las comunidades LGTB, él habló a favor de que ningún niño dentro de una familia puede ser menospreciado, maltratado, echado de una familia. Y tenemos que ver un contexto muy importante. Cuando nosotros hemos conocido los papas que conocimos de Juan Pablo II, que duró prácticamente 30 años como papa, el Papa Benedicto, son hombres que vienen de la Europa, donde la familia es muy fuerte. Es muy difícil que una persona que pertenezca a la Iglesia Católica o que pertenezca a la Iglesia Evangélica en Europa se case por lo civil. Se va a casar siempre por la Iglesia, así sea evangélica, así sea católica. No es lo mismo que un papa latinoamericano, como tú subrayabas, que huele a ovejas, como él dice. O sea, que palpa a la gente, que comparte con la gente, que está en medio de la gente. Y el Papa lleva toda esa cultura, como él lo dice en el mismo documental, de
personas sufrientes, de personas, de madres abandonadas, de hijos maltratados, incluso echados de la familia porque tienen una orientación sexual. En este contexto, cuando le preguntan, ya en Argentina en el 2010 se había tratado el tema y él lo había dicho. En el 2014 él vuelve de nuevo a hacer un pronunciamiento a favor del buen trato y del cuidado pastoral de las personas que tienen este tipo de orientaciones sexuales que no son, llamémosle, dentro del contexto de una familia. En ese sentido, volvieron en el 2017, le hicieron la pregunta y ahora el 2019, porque este film es un film del 2019. Cuando le hacen la pregunta, entonces él responde la frase que hemos leído aquí. Si me la pueden poner. Sí, vamos a ver, señor director, si me pone la frase que usted colocó. Que colocó, sí, que ahí es la está. frase textual. Los homosexuales tienen derecho a estar en familia. O sea, ¿qué es lo que se ha leído de esto? Los homosexuales tienen derecho a formar una familia, pero es a estar en familia. Es decir, no se le puede echar de la familia por ser homosexuales. Son hijos de Dios, todo ser humano es hijo de Dios, y tiene derecho a una familia. Aquí es que se ha dicho que él, como mencionó más adelante las uniones civiles, él dijo, y lo podemos leer porque tengo la nota aclaratoria conmigo, él lo que dijo fue que hay que crear leyes civiles que protejan a estas personas que están en el mundo y que la ley no le protege. Incluso es tan así que, vamos a poner el caso, hay personas del mismo sexo o no del mismo sexo que atienden durante mucho tiempo una persona y que luego no tienen una protección civil ni a nivel médico ni a nivel de ninguna cosa. O sea, una protección legal. Legal. Para poder protegerse, por ejemplo, a nivel de la salud, a nivel de la convivencia, a nivel económico también, de los bienes. Entonces dice el Papa, eso hay que resolverlo. Porque si una persona, porque tiene una orientación sexual diferente, es tirado al mundo a rodar porque no es normal como nosotros lo entendemos dentro de una familia, entonces eso no es cristiano. Y lo que el Papa está diciendo es, yo estoy de acuerdo con que se creen leyes que protejan a esas personas que tienen esa orientación sexual. Pero en el contexto no existe que el Papa diga que esas uniones civiles sea para la convivencia como el matrimonio. En el documento, que lo podemos ver más adelante, quiero permitir que el pastor también intervenga, lo podemos ver, el Papa dice en un documento en una encíclica que se emitió sobre el amor en la familia, se llama Amoris Laetitia en latín, la felicidad del amor, el Papa decía, es que para la Iglesia, eso desde las Sagradas Escrituras hasta el día de hoy, el amor es de un hombre y una mujer. Oficialmente la Iglesia eso. Entonces, concluyo esta parte haciendo una diferencia. Una cosa es la doctrina de la Iglesia que postula el amor y el matrimonio entre el hombre y la mujer, y otra cosa que va de la mano es la pastoral a favor de todos los seres humanos. Porque una persona tenga una orientación sexual, yo no lo puedo echar de mi entorno. Ya el Señor se juzgará y sabrá qué lugar le va a dar, ¿verdad?, en el reino de los cielos. Pero no toca a mí, ni al Papa como pastor universal de la Iglesia Católica, ni a un pastor juzgar y decir, tú no puedes entrar aquí porque tú tienes esta orientación sexual o un comportamiento, incluso puede ser en un ladrón o puede ser una persona que digamos tenga un comportamiento X, no solamente restringido a la parte por sexual. Por lo que hay que también que intervenir. Claro. Ladrones, niños enfermos, la pobreza extrema. Sí, Pastor Disla, a propósito del tema, y quisimos escuchar los dos puntos de vista desde la Iglesia evangélica y la Iglesia católica, porque trajo mucha controversia. Independientemente, el Papa Francisco es un Papa universal, claro, como él mismo se autodefine y como lo entendemos. Pero la Iglesia evangélica también tiene su punto de vista sobre lo que es esta comunidad LGTBIQ. Sí. Y quizás sobre esta puntualización que está haciendo el Padre Isaac y que hizo el Papa Francisco. ¿Qué opinión usted nos puede dar sobre ese en particular? Mira, Roberto,
la iglesia cristiana se rige exclusivamente por la Escritura. Somos escriturales. Y todo lo que hacemos debe estar fundamentado en lo que dice la palabra. Es decir, filtramos todo por la palabra. Entendemos, como ha dicho ahora el padre, que hay muchas personas que necesitan la ayuda, que necesitan ese apoyo, pero hay muchas áreas. Y la Biblia habla de todas ellas. La Biblia establece todas ellas con los pobres, con las viudas, con los envejecientes, con los enfermos. Habla de los homosexuales, de todo esto. Pero ¿qué pasa? Nosotros entendemos que el matrimonio es un diseño del cielo. Es un diseño del cielo establecido por Dios, bajado a la tierra. Siempre en las Escrituras se hace esa semejanza entre la novia y la esposa y el novio, que es Cristo. Entonces nosotros entendemos que se debe respetar lo que la palabra, la Escritura establece y filtrar por la Escritura todas las cosas. La iglesia evangélica nunca ha desechado ni a los homosexuales, ni lesbianas, ni enfermos, ni adictos, porque ese es el llamado que nos hace Cristo, a ir y restaurar. Pero primero yo tengo que ver qué estatuto me establece la palabra, para entonces yo poder ir con un fundamento de parte de Dios y poder restaurar. A eso es que nos manda la palabra Dios, restaurar. Y yo creo que el primer trabajo que debemos hacer, tanto como con los que tienen esa orientación sexual, como con los pobres, los niños que no tienen ahora tal vez qué comer, es ir en pos de ellos y restaurarlos. Eso es lo que Dios nos manda, restaurar las vidas. Y luego que la vida esté restaurada, yo te aseguro a ti que va a tener un porvenir seguro y un propósito establecido claro para con su vida. Es decir, no podemos solamente decir una línea. Hay muchos problemas en el mundo ahora mismo de los cuales tenemos que ocuparnos, y es establecer esos medios para que cada persona que tal vez esté pasando por una situación pueda ser restaurado. Entonces, ¿qué nosotros creemos? Que debemos llamar a esa comunidad y ayudarlos, restaurar su vida, su alma, su mente, su corazón. Y sabemos que a partir de allí, de que la palabra de Dios y que Dios lo toque, no va a haber que buscar otras cosas, sino que ellos mismos van a encontrar su camino, su destino, y van a hacer de bien para la sociedad y para todo el mundo. Sí. Tenemos a Marilady Veloz. Adelante, Marilady. En esa misma línea, a propósito de que el pastor ha mencionado mucho la palabra restauración, de parte de las dos iglesias, ¿cómo ustedes ven la homosexualidad? ¿Se nace así? ¿Se convierten en el camino o es una enfermedad, como muchas personas quieren alegar? No, la iglesia nunca ha visto la homosexualidad como una enfermedad, ha visto la homosexualidad como posiblemente una predisposición, como bien dice la psicología, porque el Evangelio no contradice la ciencia absolutamente. Pero sí la iglesia condena a las personas que lo promueven o a las personas que incitan a una conversión, llamémosle conversión, no en el sentido evangélico. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia sobre esa comunidad que hoy se conoce comunidad como LGTB, pero que es algo que es tan antiguo como la misma existencia humana? Porque estamos hablando de la comunidad LGTB, pero la homosexualidad, o sea, personas del mismo sexo tener relaciones, estamos hablando desde los griegos, desde esa historia que realmente ha estado presente. Pero ¿qué dice la palabra sobre eso? La palabra es dura. Es muy dura. Es directa. No, pero dígame, ¿lo dura o...? Sí, porque para eso estamos, para edificar. Pecado, y te puedes perder y te condena. Un homosexual o una mujer lesbiana o una persona que pertenece a la comunidad LGTBQ, ¿cómo está en contra de la palabra de Dios que está escrita en la Biblia? En primer lugar, me permito responder. En primer lugar, en el Génesis, Dios creó el hombre y la mujer, le dio poder para dominar el mundo y para multiplicarse.
en una pareja igual no hay posibilidad de multiplicación, de generación. Una de las características fundamentales de un matrimonio es la posibilidad de generar hijos. Eso es desde el libro del Génesis. Jesús también lo confirmó en el Evangelio. San Pablo tiene una teología del matrimonio bastante interesante que se puede ver. Entonces, todo lo que vaya contra esa naturaleza impuesta en las Sagradas Escrituras, las iglesias, aquí no hay que poner banderías, van a estar en contra. Entonces, una relación homosexual no estará abierta nunca a la generación de hijos. Pero en ese sentido, entonces, tenemos siempre que ver las cosas porque las iglesias nos vamos a fundamentar lo que dice la palabra de Dios. Desde ese punto de vista. Padre, perdón que lo interrumpa. Sí. Usted habla de la generación de hijos, pero últimamente al quizás esta comunidad estar creciendo tanto y dándole mayor aceptación de parte de la sociedad, está el estatuto o la opción de que padres homosexuales puedan adoptar niños. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Pero la adopción tiene un contexto de dónde se hace y cómo se hace. La adopción, un niño no se puede adoptar porque yo quiero adoptar un hijo, sino hay una necesidad. ¿Cuál es la situación y el contexto donde está ese niño? Y porque los niños, si permitimos que todo el mundo adopte, entonces estaríamos volviendo a los tiempos antiguos donde estaríamos prácticamente comprando el ser humano con el... De la esclavitud, usted diría. Entonces hay que tener mucho cuidado. Incluso las leyes son muy rigurosas a la hora de saber a quién se va a confiar un niño, porque un niño empieza a captar, nosotros decimos, es una esponja, y si nosotros permitimos algunas cosas, al final estamos también, como ya había dicho anteriormente, permitiendo que ese niño aprenda conductas que lo podrían llevar también a tener la misma actitud en el futuro, y por eso nosotros decimos, entonces lo importante es que el homosexual o la lesbiana, la persona que tenga esa inclinación, pueda, como decía el mismo texto, ofrecer esa situación personal que tiene para que sea el Señor quien les ayude a restablecerse, como decía el pastor. Y eso la iglesia lo tiene muy claro. Entonces, como que sería en el sentido, no rechazando absolutamente una persona que quiera unirse o que tenga esa inclinación personalmente, lo que nosotros estaríamos diciendo, mire, no podemos crear otro problema, porque en sí el niño necesita ver papá y mamá con unas características definidas en su naturaleza, y el niño entonces cuando no ve el ejemplo de mamá y papá en la casa, que caminan, que se comunican, entonces va también a crear se va a crear y va a crecer con algunas situaciones, y eso yo creo que es por eso la iglesia tiene cierto temor a poder decir, bueno, pues también que esas uniones civiles se ejerciten. Respondiendo un poco a la pregunta de Roberto, la homosexualidad, dice en Romanos en el capítulo 1, el apóstol Pablo, a partir del versículo 21, dice que es una consecuencia directa de la desobediencia o de alejarse de Dios. Sí. ¿Por qué las personas se alejan de Dios? Bueno, por muchas causas, frustraciones en la niñez, heridas, problemas. Entonces, esta es una de las causas que te alejan de Dios, y esta dice el apóstol Pablo aquí, que por haber negado a Dios y no haberle glorificado como a Dios, entonces Él los dejó y se entregaron a pasiones deshonestas. Es decir, esta es una consecuencia directa de tú alejarte de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia? Acercar a cada persona que esté viviendo en esa situación, acercarla a Dios, y al acercarse a Dios, va a ser restaurado. Mira, antes de, padre, usted hablar de la carta que hizo el Papa Francisco, hay una realidad. Hoy en día hemos visto que han crecido las iglesias. Tenemos más iglesias que antes, tanto iglesias católicas como iglesias cristianas o evangélicas. Cuando digo las iglesias, hablo en estructura. O sea, ahora tenemos iglesias más asequibles, pero al mismo tiempo hemos visto que la comunidad LGTBIQ ha crecido. Cada día vemos más jóvenes, adultos, como se dice en el argot popular, que salen del closet o que se declaran ya lesbianas, homosexuales o de esa comunidad. Entonces vemos que la batalla entre el bien y el mal
entre el demonio, como se conoce, como se le dice, a lo contrario, a lo que no está a favor de Dios, se está perdiendo la batalla, porque es una realidad palpable. De hecho, vemos ya la sociedad ya lo ve como algo normal, dentro de. Anteriormente, cuando tuviera una pareja del mismo sexo, dándose un beso, un abrazo, tú te trayabas, o sea, tú te alarmabas. Hoy en día, por ejemplo, en sociedades como Estados Unidos o Europa, aquí mismo en República Dominicana, ya tuve una pareja de hombres de mano o de mujeres de mano o besándose, ya a veces hasta es ya dentro de lo que se conoce normal. Entonces, ¿en qué situación está esa batalla? Bueno, sí, yo entiendo que hay una supremacía sobre el individualismo y las culturas se ha pasado mucho desde los modelos tradicionales de fe, desde la fe o desde los líderes políticos o desde los líderes populares, han ido saliendo del escenario y ha ido incentivándose la autonomía. Y yo puedo hacer lo que yo quiera, y yo puedo hacer con mi vida y con mi cuerpo todo lo que yo quiera, porque este cuerpo es mío. Este tipo de discurso ha abierto espacios a esas actitudes que tú dices. Eso va abriendo lo que es algo muy controversial, la ideología de género. Una grieta a la sociedad, que pues hay cosas dentro de la defensa, por ejemplo, de la ideología de género o de todo lo que tiene que ver con género, que son buenas. No es que tenemos que satanizarlas, pero hay cosas también que son malas. El ser humano debe elegir, porque independientemente de que podamos decir, sí, los psicólogos nos hablan de la posibilidad de reafirmar ese yo interior que tengo, pero también hay normas que son generales, que son valores de la sociedad, que no dependen de mí, porque deben de seguir adelante independientemente de la época y del tiempo en el que se vive. Entonces, eso es lo que está pasando y por eso tú ves que la gente sale del closet, porque al final dice, bueno, ¿pero qué yo hago teniéndole una cara bonita a los demás cuando soy yo el que tengo que reafirmar mi yo, mi ser? Y por eso es que pasan estas cosas. Entonces hay que ver qué de bueno tiene eso y qué de malo está llevando como testimonio, ejemplo, a la sociedad. Creo que lo que quiere decir el padre es que hay una corriente que se llama el relativismo, que plantea que todo es relativo, que sí, es de acuerdo al tiempo, pero esa corriente no está fundamentada en nada, en lo que cree. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cada corriente debe estar fundamentada y la palabra es el mejor fundamento para tú poder establecer cualquier... ¿Por qué? Porque es antigua, porque es de tiempo y permanece actualizada, es decir, los misterios que hay en la palabra son sobrenaturales. ¿Qué debemos hacer? Y tu pregunta la respondiste al principio. Las iglesias están creciendo. Es decir, hay un avance en las iglesias evangélicas, que por lo menos que soy lo que represento ahora, sobrenatural, exponencial. Jóvenes, pastores jóvenes, ¿verdad? Tú estás viendo. Y muchas personas, a pesar de todo, quieren seguir a Dios y y están los fundamentos ahí. No la estamos perdiendo, al contrario. Ok, entonces, si no es así, ¿por qué la percepción es diferente? Entonces, hace falta... Corrientes en la misma universidad, yo he recibido estas corrientes de relativismo. Sí, pero hace falta, por ejemplo, yo, padre, soy católico y trato de buscar... Y el temor de Dios, que uno independientemente visite o no visite la iglesia, un temor a Dios. Pero entiendo que principalmente la iglesia católica se ha quedado un poco desactualizada, por decir una palabra, por no decir obsoleta, en el sentido de llegarle a la nueva generación. Por ejemplo, un Papa Francisco que está haciendo un esfuerzo. Sí. El Papa Francisco está haciendo un esfuerzo. Pero estamos viendo, por ejemplo, algunos cardenales, algunos mismos padres de iglesia, que se han quedado en lo tradicional, cuando hoy en día tú tienes una juventud, que fue lo que hablamos al principio, millennium, ya con una mentalidad, con una tecnología a la mano, que creo que debemos adecuarnos a eso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas de las cosas, igual
dentro de los pastores van a tener siempre una inclinación en función de los carismas, de los dones que Dios le haya dado, pero también en función de cuál es su interés pastoral. La iglesia es un poquito más abarcadora porque tiene pastorales, como nosotros llamamos, y en ese sentido puede ser que yo como sacerdote le dé un énfasis a un tipo de pastoral más que a otro. Pero la iglesia tiene todos los grupos de jóvenes, grupos de personas mayores, grupos de adolescentes, grupos de niños. Entonces es un poquito tal vez más hacia adentro de la iglesia que se reúnen. Igual que los mismos movimientos espirituales que existen dentro de la iglesia que se enfocan a un público en específico y tienen una pastoral un poquito más hacia adentro de la misma iglesia o del mismo movimiento. Entonces, en ese sentido sí creo que nosotros como iglesia, no solamente nosotros, todas las iglesias tenemos que ir actualizando todas aquellas cosas que se pueden actualizar, como decía, porque la palabra de Dios no se puede actualizar. Se puede actualizar en la vida de cada persona. Sí, pero se puede actualizar en la forma con que tú le llegas en la que se le llega a tus ovejas. Exactamente. Entonces, por eso te digo que la idea es ver cómo nosotros, sin cambiar esos valores que son permanentes, perennes, entonces podemos actualizar una pastoral, que es precisamente el fundamento de lo que está haciendo el Papa con este documento. Estamos en la era de la información y la gente ya tiene acceso fácil a la información, sí, a lo que es, puede comparar, puede sopesar. Entonces hay que siempre tener una información fidedigna, clara, de la misma palabra de Dios, para que cuando la gente diga, déjame ver si lo que me están diciendo, me están enseñando es cierto, entonces pueda tener ese peso. No podemos jugar a la historia o jugar al que creemos o al que no creemos en algo porque vimos que pasó o que no pasó. Las cosas están fundamentadas y a partir de ese fundamento podemos construir algo para las generaciones. Lo que quiero decir es que ya no hay que yo te escondo la verdad. La verdad está ahí y es imposible de esconder. Es lo que pasa en los medios, con lo que las convulsiones, los problemas, la misma pandemia. Ya es difícil esconder la verdad y la gente tiene acceso a todo. Entonces, no podemos venir a venderte una cosa por otra porque ya la gente está demasiado informada. Entonces, yo creo en ese punto que el acceso ya a la palabra, el acceso a los diferentes puntos de vista hace que las personas tomen decisiones. Y las decisiones es seguir. Pero muchas veces la toman porque yo siempre he escuchado que para tú estudiar la Biblia debe estar acompañado con una persona que te pueda, es como el profesor, sí, claro, y los estudiantes. Claro. Aunque tú puedas ser autodidacta, que mucha gente tiene esa capacidad, pero otros necesitan un orientador, un guía y un complemento para poder interpretar, porque hay muchas cosas que se malinterpretan. Es lo mismo que estuvimos hablando con las declaraciones del documental del Papa Francisco. Entonces, Padre Isaac, usted tiene ahí un documento que fue reciente, que el Papa... Sí. Emitió. Este documento, que apenas tiene una página y algo, se lo voy a dejar al pastor también, es una nota aclaratoria de la Secretaría de Estado del Vaticano, que es la que tiene que ver con todos los documentos y la relación del Vaticano hacia los estados. Y este documento fue enviado a los nuncios apostólicos a nivel interno, pero luego pasó a ser dominio de los medios de comunicación y se puede encontrar en internet. Es un documento breve, sin embargo, me gustaría leer al menos una partecita donde dice... tenemos ahí, señor director, un poco del documento. De este texto en español. Ajá. Sí, señor director, nos ayuda. Entonces dice, por ejemplo, el segundo párrafo. Hace más de un año, durante una entrevista, el Papa Francisco respondió a dos preguntas distintas en dos momentos diferentes que el mencionado documental fueron editadas y publicadas como una sola respuesta sin la debida contextualización, lo cual ha generado confusión. El Santo Padre había hecho, en primer lugar, una referencia pastoral acerca de la necesidad que en el seno de la familia el hijo o la hija con orientación homosexual nunca sean discriminados. A ellos se refieren las palabras que hemos visto puesta anteriormente en la televisión.
Y entonces después reafirma lo que ya había comunicado un servidor diciendo el siguiente párrafo de la exhortación apostólica posinodal Amoris Laetitia del 2016, donde el Papa había dicho en ese documento textualmente lo siguiente, cito: con los padres sinodales he tomado en consideración la situación de las familias que viven la experiencia de tener en su seno a personas con tendencias homosexuales, una experiencia nada fácil, ni para los padres ni para sus hijos. Por eso deseamos, ante todo, reiterar que toda persona, independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respeto, procurando evitar todo signo de discriminación injusta. Más adelante le hicieron una pregunta al Papa, dice en el 2010, como habíamos dicho, donde él dice, los matrimonios, habla sobre los matrimonios igualitarios de parejas del mismo sexo, y a la oposición entonces que él estaba opuesto. A este propósito el Papa Francisco ha afirmado que es una incongruencia hablar de matrimonio homosexual, textualmente las palabras del Papa. Y por último, quiero citar lo que él dijo en el 2014. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, como lo especifica la Biblia. Los estados laicos quieren justificar las uniones civiles para regular diversas situaciones de convivencia. Hablábamos al inicio de esta parte. Movidos por la exigencia de regular aspectos económicos entre las personas, como por ejemplo asegurar la asistencia sanitaria. Se trata de pactos de convivencia de diferente naturaleza, de los cuales no sabría dar un elenco de las diferentes formas. Es necesario ver los diferentes casos. Termina el documento aclaratorio diciendo, por lo tanto, es evidente que el Papa Francisco se ha referido a determinadas disposiciones estatales, no ciertamente a la doctrina de la Iglesia, numerosas veces afirmando en el curso de los años. Es decir, el Papa está defendiendo la dignidad del ser humano, independientemente de su inclinación, pero sobre todo está también defendiendo la doctrina que no la ha cambiado, porque la doctrina que viene directamente de la Biblia es imposible que nosotros la modifiquemos. Yo entiendo, y yo creo que la Iglesia cristiana completa entiende que no se deben buscar soluciones individuales. Yo creo que se debe buscar una solución global, porque yo poder, solamente el hijo, por ejemplo, las declaraciones del Papa, el hijo debe ser cuidado y protegido, sí, pero con yo resolverle el problema al hijo, no le resuelvo la situación a la familia. Yo creo que se debe intervenir toda la familia. ¿Por qué? Porque si hay un niño con una orientación dentro de un hogar, hay un problema familiar, no tan solo es del niño, hay un problema familiar. Yo creo que se debe intervenir toda la familia. Es igual, mira, está establecido que el 81-85% de las violaciones, ¿tú sabes dónde suceden? En el seno de la familia. Son familias que cometen el 81, estamos hablando a 85%. Es decir, de fuera solamente se establece que es tal vez un 3 a 5% personas de fuera que entran y violan. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que dentro de la familia hay un problema, que no tan solo, por ejemplo, en este caso, con el niño que tiene una orientación homosexual, o tal vez con el niño que sea violado. Hay un problema dentro de la familia. Yo creo que las soluciones deben ser intervenir la familia, desde el padre, el tío, el abuelo, estas asignaciones, estos grupos que se arman dentro de una casa, de que hay padres, hay primos, hay tíos, hay abuelos. Entonces, creo que hay mucho que resolver, que simplemente buscar una solución a un tema. Creo que se debe intervenir toda la familia y buscar soluciones, porque imagínate, soluciones sanitarias. Hay miles y millones de personas, familias, que no tienen la solución sanitaria y que no hay nada que lo ampare. Hay leyes, pero a la hora de la realidad nada lo ampara, están pasando dificultades. Bueno, ahí ya entramos en el tema con los políticos. Y ahí bueno, pero esto es lo que esto es lo que quiere, de acuerdo a lo que he escuchado, las declaraciones del Papa, lo que quieren es establecer un fundamento que es político. Tenemos el tiempo encima, pero yo creo que el pastor Isla, usted hizo una
respondió la pregunta que yo no le llegué a formular, pero qué bueno, es sobre la solución. Ya el padre Isaac García aclaró y con esta carta puntualizó las opiniones del Papa Francisco que se malinterpretaron en la mayoría de los casos. Y es lo bueno y lo malo, la independencia que tiene cada quien sobre el libre albedrío de tomar decisiones sobre sí, pero muchas veces debemos de acompañarnos con una persona que nos pueda orientar sobre algún texto que vemos en las redes sociales o que leemos en la misma Biblia. Hay gente que interpreta la Biblia de diferentes formas y muchas veces es la naturaleza humana, la interpretamos a nuestra conveniencia. A nuestra conveniencia. Sí, porque eso es lo más bueno. Entonces, si no, porque esto significa esto. Pero cuando hay cosas que no te encajan, entonces tú ahí como que... Entonces, padre, ya para finalizar, ¿qué es lo que actualmente ya el pastor dijo? Intervenir la familia completa, cuando dentro del seno hay una familia disfuncional, que vamos a llamarla así, hay un niño, una niña que tiene una orientación diferente, una orientación sexual como diferente. ha dicho el pastor, el problema no es solamente este. Hay muchos problemas en la familia porque hay muchos problemas en la sociedad. Nosotros, por ejemplo, en la Iglesia Católica le dedicamos el mes de noviembre a la familia y hay muchas actividades. El día 22 vamos a tener en todas las parroquias a nivel familiar un paso por mi familia, que es un acto que lleva muchos años. Y aquí en la diócesis ha sido una prioridad del señor obispo el tema de la familia y ahora mismo estamos apostando a una pastoral directamente para impactar positivamente la familia, para restaurar, para reorientar a los hijos, para trabajar con los adolescentes, con los jóvenes, con las parejas. Creo que si una sociedad no cuida a su familia, es una sociedad que está orientada hacia el fracaso. Porque en la familia es donde está todo lo importante que está en la sociedad. Y yo entiendo que proyectos políticos, proyectos sociales, proyectos religiosos, educativos, deben contar con la familia, para ver cuáles son los problemas de la familia, y las iglesias, pastores, sacerdotes, obispos, el Papa, tenemos que tocar con la mano las dificultades que hay en la familia para poder orientar y poder ver qué es lo que están necesitando los niños, qué es lo que están necesitando los jóvenes, qué está necesitando el esposo y la esposa, por qué tantos divorcios, por qué tantas niñas embarazadas, adolescentes, por qué tantos asesinatos de niñas, de señores con 60 años, asesinando parejas de 13, de 14 años. Tenemos que admitir que no estamos bien. Entonces, un tema dentro de todo esto es el tema de la homosexualidad. Vuelvo y digo, como ha dicho el Papa, la asistencia pastoral personalizada desde el Evangelio, desde la oración, desde la palabra, es la única solución. Bueno, gracias a ambos. Si nos ponemos en un tema, y siempre los temas que tienen que ver con lo que es la Biblia, con lo que es la fe, con lo que es nuestro Dios, son temas que no tienen terminación. Eso como la pelota, la política, que muchas veces, y hay mucha controversia, muchas preguntas, porque ahora yo voy a dar mi testimonio. Muchas veces buscamos preguntas, pero muchas veces nos olvidamos de la fe, y la fe es lo que tú crees, en lo que tú estás convencido, pero que no ves. Entonces, si tú te conllevas a hacer preguntas y a buscar preguntas, es lo más fácil preguntar. Ahora, la respuesta está dentro de ti y tu fe. Si tú tienes fe, pues tus preguntas son contestadas por el Padre. Así que gracias a ambos por haber compartido con nosotros. Yo espero que los televidentes que hayan escuchado este conversatorio, tanto con el pastor Disla como con el padre Isaac, pues le hayan sacado provecho. De todas formas, acérquese a alguien, busque orientación. Esto que dijo el Papa ya quedó, creo que está aclarado. Si usted todavía tiene dudas, pues busque ya en internet texto que le eduque. Hay mucha información chatarra que usted tiene que también saber cómo filtrarla. Y nuestra familia es lo primordial. Gracias a Veloz, también que participó con nosotros. Tenemos que ir al corte, luego del corte ya tenemos deportes, tenemos a Diloné al punto y recuerden la selección de Estados Unidos. Hoy yo vine, ¿verdad?, con mi corbata norteamericana,
roja, no quiere decir que soy republicano porque también tengo el azul. Bueno, tienes rojo y azul. Claro, sí, no, y la corbata también tiene rojo y azul. Dámelo un closó, como diría Carlos Batista, esta corbata cara, Dios mío, una corbata cara, tiene estrellitas azules y blancas. Bueno, hay que orar por lo que está pasando en Estados Unidos porque se están caldeando los ánimos ya. Sí, pero yo creo que todo va a salir bien y va a haber un presidente nuevo o un presidente que sigue. Eso es lo único que puede pasar. Vamos al corte, luego del corte seguimos con más aquí en el Toque del Mediodía.